Hola chicos, en esta oportunidad vamos a revisar una preguntita referida a contaminación ambiental, que es uno de los temas recurrentes en los últimos exámenes de admisión. Está, vamos a decir, de moda esas preguntas referidas a la contaminación, a la degradación que ha experimentado el planeta en los últimos años, debido a factores sobre todo antropogénicos. Así lo propuso San Marcos en un examen de admisión. El término antropogénico está referido a que son causas humanas, causas de origen humano, las que están trayendo como consecuencia de que el planeta cada vez esté, vamos a decir, más enfermo, entre comillas. Vamos a hablar un poquito acerca del denominado efecto invernadero y cuál es la diferencia con el calentamiento global, que es una pregunta que ha propuesto la PRE y que nos pide que analicemos cuál de las alternativas es la correcta. Hay confusión a veces entre lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. En muchas ocasiones se habla de calentamiento global, de elevación de temperatura del planeta, pero se utiliza el término efecto invernadero. O creen que el efecto invernadero es lo que está generando esta elevación de temperatura del planeta. A ver, vamos a aclarar un poquito las cosas. Nuestro planeta es un planeta privilegiado. Para empezar, la ubicación que tenemos en el sistema planetario ha permitido de que las temperaturas en el planeta no sean ni tan altas porque no estamos tan cerca al Sol y tampoco sean tan bajas porque no estamos tan alejados. Sin embargo, la temperatura promedio de nuestro planeta, si no hubiese existido el denominado efecto invernadero, sería aproximadamente menos 18 o menos 20 grados Celsius, es decir, una temperatura por debajo de los 0 grados, lo que no hubiese permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, ese gran cúmulo de gases que rodea el planeta, que se conoce con el nombre de atmósfera y que contiene gases como es el CO2, como el vapor de agua, como el metano, ha permitido que parte de la radiación infrarroja que llega al planeta, recordemos que el calor se transporta por medio de la llamada radiación infrarroja. Esta penetra a la atmósfera, llega a la corteza terrestre, la radiación rebota y parte de esa radiación es retenida por estos gases, los llamados gases de efecto invernadero, y estos gases disipan el calor a través de la atmósfera, permitiendo una temperatura adecuada en el planeta. Esa temperatura más o menos fue entre 14 y 15 grados Celsius, lo que generó vida, lo que permitió que se desarrolle la vida en nuestro planeta. Pues ese fenómeno natural que se dio en este tercer planeta, el llamado planeta Tierra, pues eso se conoce con el nombre de efecto invernadero. Lamentablemente, digo lamentablemente porque se ha hecho un uso indiscriminado de los llamados combustibles fósiles. En una anterior oportunidad habíamos hablado de combustibles fósiles como son el petróleo, como es el gas natural, como es el carbón. Cuando se comienza a utilizar estos combustibles fósiles como generadores de energía, al momento de quemar estos combustibles se produce energía, pero lamentablemente la combustión completa produce grandes concentraciones de CO2. Este CO2 ha ido a la atmósfera, se ha acumulado gran concentración de CO2 en la atmósfera terrestre y esto ha hecho de que se retenga mayor cantidad de radiación infrarroja de la que se retenía de manera natural, trayendo como consecuencia una elevación de temperatura del planeta. Esa elevación de temperatura, que aproximadamente en los últimos años ha sido de 2 a 3 grados, que alguno podrá decir, pero por favor, 2 o 3 grados no es nada. Claro, para nosotros de repente no es nada, pero para el planeta es todo un desastre. Una elevación de temperatura de 2 grados, de 3 grados, trae como consecuencia el deshielo de los casquetes polares. Empiezan a derretirse en los polos, se incrementan las mareas, pues el nivel de las aguas de los océanos sube. O sea, es todo un desastre para el planeta. Hay muchas plantas, hay muchos
animales que están experimentando serias consecuencias debido a esta elevación de temperatura, los incendios forestales, se está alterando el clima del planeta, o sea, es todo un problema esa elevación de la temperatura promedio. Y esto, como repito, debido al uso indiscriminado en algunos casos de combustibles fósiles. A eso es que llamamos nosotros calentamiento global. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permitió el desarrollo de la vida en el planeta. El calentamiento global es originado por actividad humana. La combustión o el uso excesivo de combustibles que trae como consecuencia sobre todo la producción de altas concentraciones de CO2 ha hecho de que se retenga más radiación infrarroja de la que se retenía naturalmente y por lo tanto ha traído como consecuencia un aumento de la temperatura media del planeta. Teniendo en cuenta eso, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para hacer nuestro análisis si estamos en un examen de admisión, teniendo en cuenta eso, a ver, ¿qué propone la presa San Marcos? Dice, uno de los problemas más críticos en contaminación ambiental está relacionado con el calentamiento global de la Tierra, cuyas consecuencias se observan a través de la desglaciación e inundación en diversas localidades del mundo. En nuestro país se aprecia eso. Ya no tenemos cordillera blanca, ahora es cordillera gris. Dice, al respecto, señala la alternativa correcta. En la alternativa A dice, el responsable de este problema es el efecto invernadero. Lo acabamos de comentar. No, no es el efecto invernadero. El responsable de esta alteración de la temperatura del planeta, el llamado calentamiento global, es por la actividad humana. El efecto invernadero, recuerden, es un fenómeno natural que permitió el desarrollo de la vida en el planeta. Esa proposición es falsa. La segunda dice, los agentes contaminantes provienen de la industria metalúrgica. En la actualidad, el responsable directo de la elevación de temperatura del planeta es el CO2. Y jóvenes, tengamos en cuenta algo, tal vez mayor capacidad de retención de radiación infrarroja la tenga el vapor de agua, la tenga el metano. Pero ¿por qué se le considera al CO2 como el responsable de la elevación de temperatura? Por la alta concentración que existe en la atmósfera. Y el CO2 no se obtiene de la industria metalúrgica. Uno de los procesos metalúrgicos se conoce con el nombre de tostación. La tostación consiste en eliminar azufre de minerales sulfurados. La blenda, la pirita, la galena, son minerales que contienen azufre y para poder eliminar ese azufre se les quema, vamos a decir así, se hace reaccionar con oxígeno. A ese proceso se llama tostación y producto de la reacción se libera dióxido de azufre, SO2. Pero el SO2 no es un gas de efecto invernadero. El SO2 en la atmósfera reacciona con más oxígeno formando óxido sulfúrico, el cual con el vapor de agua que existe en la atmósfera produce ácido sulfúrico que termina precipitándose en forma de lluvia ácida. Eso no es el responsable de este calentamiento global. Por lo tanto, esa proposición también es falsa. Los responsables de que se eleve la temperatura promedio del planeta son los llamados gases de efecto invernadero, el famoso GEI. En la tercera proposición dice, se genera por el calentamiento excesivo de la litosfera, por la luz solar. La litosfera es la corteza. Y lo que ocurre es que la retención de la radiación infrarroja se da en la atmósfera. Cuando la radiación infrarroja proveniente del Sol llega al planeta, esa radiación rebota y es retenida en la atmósfera. Y los gases de efecto invernadero irradian esa radiación hacia toda la atmósfera, generando el calentamiento del planeta. No es el calentamiento de la litosfera, es la retención de calor en la atmósfera. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. La siguiente nos dice, la radiación ultravioleta retenida en la estratosfera es la responsable del planeta. La radiación ultravioleta
no es retenida en la estratosfera. La radiación ultravioleta es filtrada por la famosa capa de ozono. Lo que, vuelvo a insistir, trae como consecuencia un calentamiento del planeta en la radiación infrarroja, jóvenes. No confundan, porque eso es muy frecuente en un examen de admisión. Confundimos radiación ultravioleta con radiación infrarroja. Recuerden, la radiación infrarroja es la que transporta el calor. La radiación ultravioleta es lo que nos produce cáncer a la piel. Esa radiación ultravioleta es filtrada por la capa de ozono. Eso no tiene nada que ver con los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. En la última proposición, San Marcos nos dice: el calentamiento global se generó por la excesiva combustión completa de combustibles fósiles. Lo hemos comentado. Los combustibles fósiles es el petróleo, combustible fósil es el gas natural, combustible fósil es el carbón. La combustión completa, aquella que se realiza con gran cantidad de oxígeno, con un exceso de oxígeno, trae como consecuencia la formación de CO2, que, como había dicho, es el responsable directo del calentamiento global. Por lo tanto, esa proposición sí es correcta. La respuesta a nuestra pregunta, entonces, es la letra E.